Qué gusto estar aquí con ustedes otro domingo. Había estado un poco ausente los últimos, si no estoy mal, 2 domingos por una situación de salud. Creo que a varios aquí en la iglesia nos dio algo fuerte. Ya lo platicábamos hace unos momentos. En mi casa todos se enfermaron, y todos me refiero casi todos. Mis 2 niñas, mi tía, que también vive con nosotros, solamente Alejandra se salvó. Ella no le dio nada. Por ahí también sé que Jesús, Inés les dio y algunos salvados. Entonces yo le comentaba a todo mundo cuando le hablaba de del problema es que pues me dio una gripa más fuerte que COVID, así lo sentí yo. Y supuestamente, bueno, no supuestamente, me hice pruebas y no fue ni COVID ni influenza. Entonces, bueno, creo. Entonces, aparentemente fue ahí un virus que anduvo en varias partes. Allá en Monterrey, mi familia pues también estuvo enferma, algunos, y algunos conocidos también. Entonces, como que pareciera que fue un brote regional en varias partes del país que pegó más o menos en la misma época. Así que aprovecho para decirles, pareciera publicidad, pero vayan a su centro de salud, vayan al IMSS, vacúnense contra la influenza. Les recomiendo que se vacunen contra la influenza porque pues la influenza es una infección respiratoria muy fuerte. Claro, a algunos pudiese ser que no les ayude, pero estamos hablando que la mayoría de las personas les beneficia. Entonces, y cuídense mucho porque pues todavía no se acaba esta temporada de infecciones vías respiratorias. Algunos piensan que propiamente es el frío el que causa este problema, pero pues no necesariamente es el frío. De hecho, el problema con la temporada de frío que se elevan las enfermedades respiratorias está relacionado a que la gente de los lugares pues los deja encerrados, y ahí es donde muchas veces se puede contagiar más fácil. Entonces tengamos mucho cuidado. El día de hoy vamos a el tema del domingo pasado que se encargó André. Yo voy a dar una continuación a este tema, pero va a ser otro enfoque, si me lo permiten. La parte 2. Yo este día quiero que hablemos acerca son varias que creo que André también las comentó, pero no sé si ustedes alguna vez han estudiado todas las profecías que Jesús cumplió. Creo yo que hay muchísimas, desde Génesis, hay mucha relación sobre lo que Jesús vino a cumplir hasta el último. Entonces, este estudio a mí me agrada mucho porque vamos a estar hablando de muchos pasajes del Antiguo Testamento, cómo está escrito en el Antiguo Testamento y cómo en Jesús se cumplen. Definitivamente, honestamente, no sé la cantidad de profecías que Jesús cumplió. Si alguien de ahí sabe, ahí le agradecería que luego me avise. Pero yo me quiero enfocar el día de hoy en 7 profecías que quiero que hablemos, quiero que pues repasemos, reflexionemos. Y definitivamente la Navidad es una época muy bonita. Es una época donde pareciera que todo el mundo, toda la sociedad, estamos enfocados en una fiesta. Algunos la Navidad la recuerdan o la utilizan para juntarse con su familia. Los que no son del lugar se mueven a su ciudad, visitan a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, conviven y pasan un buen tiempo. Para otros, la Navidad es momento de regalar. Dar regalos a tus amigos, dar regalos a familiares, dar regalos a todo mundo. Para algunos otros, la Navidad es Santa Claus, ¿sí? Santa Claus, los niños bien contentos, bien alegres porque van a recibir un regalo.
Y para algunos otros, la Navidad nos recuerda a nuestro Salvador. Y el origen, no el origen, el objetivo de este tiempo debe ser para recordar que nuestro Señor, que nuestro Salvador vino a este mundo. Yo cumplo años en mayo y algunos, Alejandra, en febrero y algunos en diferentes meses. Cuando nosotros tenemos una fiesta, y sobre todo cuando éramos más niños, ¿qué era lo que más nos gustaba de nuestro cumpleaños? Una fiesta y regalos, ¿verdad? Piñata, dulces y sobre todo regalos, ¿sí? Entonces, en estas fechas estamos recordando el nacimiento de Jesús, aunque haya nacido o no en estas fechas, estamos recordando que Jesús se hizo hombre, que Jesús tomó una forma de ser humano y vive en nosotros. Y es importante aclarar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús fue 100% hombre, como tú y como yo, con las mismas pasiones, con los mismos problemas, con los mismos retos. A lo mejor también se enfermaba de la garganta, como yo, como tú. COVID, pues a lo mejor no existía el COVID en aquel tiempo, influenza, no lo sé. Pero de algo Jesús se enfermaba también, porque era 100% ser humano. Pero no solamente Jesús fue 100% hombre. Jesús también fue 100% Dios en ese momento. En la persona de Jesús en la tierra era hombre, era Dios. No era mitad hombre y mitad Dios. De abajo de aquí, del ombligo para abajo hombre y del ombligo para arriba era Dios. No. Tampoco era una mezcla, como si ustedes le ponen, ¿qué podrá ser? A lo mejor algún agua de naranja y le ponen un jugo de naranja y le ponen agua y lo mezclan y ya sale como una naranjada. No. Jesús no era una mezcla de su divinidad humana con su divinidad de Dios. Jesús era una mezcla, Jesús era hombre completamente y era Dios completamente. Y eso es lo que debemos de recordar. Y si queremos ser estrictos a que es el nacimiento de Jesús, no sé si tú has visto la Navidad, pero yo te quiero retar a que esta Navidad tú procures ver. No digo que no des regalos a tus amigos, a tu familia, pero ¿no te has propuesto a pensar a regalarle algo a Dios? Y tú dirás, ¿pero qué necesita Dios? Dios no necesita nada de mí. Sería bueno enseñar a nuestros hijos a que reflexionen, a que este tiempo, sí, es un tiempo para que reciban regalos, pero para que nuestros niños entiendan que en esta fecha recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no estaría mal de una manera simbólica enseñar a nuestros hijos a que ellos regalen algo a Dios. De manera simbólica, reflexionando sobre la importancia de Jesucristo en nuestras vidas. Y tú como grande, ¿qué le puedes regalar a Dios? Tal vez comprometerte con Él para que el próximo año o para que desde ahorita te entregues a Él, te enfoques en Él de una manera más profunda. ¿Ves otra forma de darle a Dios algo? Es decir, Dios, voy a ser generoso con mi dinero. Voy a darte lo que te corresponde. Hay muchas formas de darle a Dios. Y como algo simbólico, porque definitivamente Dios no nos necesita. Pero ya que hice el comentario, ¿se acuerdan de esa viuda que estaba en el templo y que dio todo lo que tenía en sus moneditas? Y tantas personas antes que ella, y seguramente después que ella, dieron posiblemente cantidades de dinero muy por arriba de lo que esta viuda dio. Y Jesús quedó impresionado, no de los demás, sino de esa viuda, porque daba todo lo que tenía. ¿Dios la premió o no a esta viuda? No lo sé.
La palabra de Dios no habla qué pasó con esa viuda. A lo mejor Dios se lo regresó muchísimo en cantidad, a lo mejor no. A lo mejor siguió con problemas. Aquí el punto no es dale a Dios de tu dinero, dale a Dios de tu tiempo, dale a Dios de lo que tú tengas, porque Él te lo va a regresar. Claro que Él te lo puede regresar. Pero nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Qué retribución necesitamos? Recuerden que todo lo que tenemos no es nuestro, es de nuestro Señor Dios. Así que realmente cada vez que tú das el diezmo, por decir un ejemplo, no le estás dando 10% de lo que tú tienes. Le estás regresando un 10% de lo que le pertenece a Él. Entonces, así nosotros tenemos que reflexionar esta época, esta temporada, y estar alegres, y estar gozosos, y estar contentos. Este villancico que nos cantó esta niña, de noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Es increíble, o sea, yo me lo he imaginado tantas veces y lo he visto en tantas películas, como aquella noche o aquella madrugada en que supuestamente Jesús nació. Digo supuestamente porque honestamente no recuerdo, no sé si Jesús nació en la noche, en la madrugada o en el día. Pero seguramente fue un momento muy complicado, ¿verdad? Para José y para María, porque no tenían dónde llegar. Vi hace poquito un meme de eso diciendo que María viene enojada con José diciéndole, pero ¿por qué no reservaste un hotel para llegar? ¿Por qué no pagaste el hospital para, bueno, en aquel entonces no había hospitales, era una especie de mesón, de un lugar para que pueda recibir. Y María molesta diciéndole a José, te dije que reservares y mira, ahora estamos sufriendo, buscando porque es temporada alta y no hay lugar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Obviamente no pasó esto, pero seguramente José y María estaban muy estresados porque no sabían a dónde llegar. Y María ya estaba prácticamente coronando, como si se dijera de esta manera. Ya iban a ser. Y a lo mejor ahorita nosotros decimos noche de paz, noche de amor, pero no creo que haya sido una noche de paz para José y para María. Yo creo que fue un día o una noche muy estresante, muy cansada para ellos. Pero después que naciera Jesús, imagínense a José y a María al ver a unos pastores a rendirle homenaje a su hijo. O más aún, ver a unos magos de Oriente que traían oro, que traían incienso, que traían mirra para regalarle. Después yo creo que de todo el estrés de este momento, de este caminar desde su pueblo hasta Belén, creo yo que cuando tenían al niño en sus brazos, creo yo que cuando vieron a estos magos de Oriente o estos sabios de Oriente, quedaron impresionados. Y a lo mejor ahí no alcanzaban a comprender lo que vendría. El Rey de Reyes y Señor de Señores había nacido, había llegado a este mundo para habitar con nosotros, para vivir con nosotros, para amarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Y también había venido a este mundo para salvarnos. ¡Qué maravillosa obra! Definitivamente, independientemente de lo que engloba la Navidad, qué buena temporada del año para recordar que nuestro Señor Jesús nació en este mundo. Vivió con nosotros. ¿Y saben qué? Él está allá a la diestra de nuestro Padre, esperando el momento. Volverá a la tierra y viviremos para siempre con Él. Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesús no se está tardando. Jesús no se le olvidó, no se quedó dormido. Su venida es pronto.
y tenemos que desearla de todo corazón. Entonces, yo quiero que hablemos brevemente, digo brevemente porque a ver si me da la voz, ya va empezando a bajar un poco. El primero, su nacimiento en Belén de Judea. No estoy seguro si Sergio Handal o más bien su familia son de Belén. ¿Tú sabes algo, Frankie? Creo que su familia, ¿verdad? Sí. Sus padres. Los papás de Sergio Handal, que es el pastor en Monterrey, son de Belén. Pero creo que ellos... gracias. Antes que se me acabe la voz. Aquí la pongo. Los abuelos. Muy interesante, pero creo que ellos son del lado palestino, ¿no? Pero bueno, el punto es que los abuelos de Sergio Handal son de Belén, como Jesús. Jesús nació en la ciudad de Belén. Y fue profetizado. Miqueas 5:2, ¿qué nos dice? Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Fíjense bien, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahí nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Porque no solo era un hombre, no era mitad hombre ni mitad Dios, era Dios completamente, enteramente. Un gobernante para Israel. No sé qué han de pensar los judíos cuando lean este pasaje, pero seguramente cuando leen la parte cuyos orígenes vienen de la eternidad, ellos han de decir, esta persona no solo es un ser humano. Y fue cumplida. Mateo 2:1 nos dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Esta parte no... Luego vemos, nos saltamos a Lucas 2:4-6. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hasta allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Luego leo el 7 y hago un comentario. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Fíjense bien. No es tema para hablar de profundidad, pero María dio a luz, ¿su qué? No dice su hijo unigénito, ¿verdad? Dice, su primer hijo, especifica, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Ustedes se preguntarán este pasaje completo. ¿Dónde vivía José y María? En Nazaret, ¿ok? En Nazaret de Galilea, ¿correcto? ¿Dónde nació Jesús? Belén. Belén de Judea. ¿Por qué José se tuvo que mover de Nazaret, su ciudad, donde vivía, a Belén? Para el censo, exactamente. Muy interesante. Y esta es otra plática muy, muy interesante, donde nos habla que si no existiera los romanos y todos estos problemas que tuvieron los judíos, ¿saben quién debía ser el rey de Judea? ¿De Judá? ¿Saben quién? ¿A quién le correspondía? A José. Si el imperio romano no estuviera sobre los judíos y todos los otros, no solamente los romanos,
sino todos los demás pueblos que tuvieron en cautiverio a Jesús, a Judá, y siguiera la genealogía de reyes, le correspondía a José. Y otra cosa, y después, ¿a quién le corresponde? A Jesús. Si analizamos la vida, si analizamos la historia de los judíos, caemos en cuenta que por herencia el reino le correspondía a Jesús. Muy interesante. Esta predicación es para otro momento. Pero tenemos que ver que por genealogía el reino le correspondía a Dios, a Jesús. Y también por línea de Melquisedec, Jesús también era sacerdote para siempre. Entonces, y más aún, Jesús era Dios mismo. Y como decía Miqueas 5:2, era una persona, era un gobernante desde la eternidad, no solo un ser humano. Luego dice Juan 7:24, pues la Escritura dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, José, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así como el rey David nació en Belén, estaba profetizado que vendría otro gobernante para Israel, pero no un gobernante cualquiera, no un gobernante que iba a vivir ciertos años e iba a terminar, sino un gobernante que iba a traer un reino eterno, el reino de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente profecía, y si me permiten tomo tantita agua, es Jesús nació de una virgen. Este punto es muy importante, porque nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a decir la palabra como evangélicos, dentro de nuestro dogma es que la concepción de Jesús fue una concepción por medio del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús no nació de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Por ende, María fue virgen cuando Jesús nació. No me quiero meter a más temas porque me voy a desviar. Sin embargo, a diferencia de la costumbre o de la creencia tradicional en nuestro país o en nuestra sociedad, la Virgen María no fue virgen todo el tiempo. Posterior a eso, tuvo más hijos. Por eso enfaticé aquel comentario, aquel pasaje que decía que tuvo su primer hijo. ¿Sí? Y bueno, lo que dice esta profecía fue profetizado en Isaías 7:14. Creo que este pasaje todos lo hemos escuchado. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Otro punto que habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios está con nosotros. Honestamente no lo sé, no sé si a lo mejor alguno de ustedes haya estudiado más, si Jesús nada más se llamaba Jesús o Jesús Emmanuel. No lo sabemos, honestamente yo no lo sé. O tal vez simplemente Emmanuel es un título para describir quién es Jesús. Lo importante es que se había profetizado que Jesús nacería de una virgen. Y su cumplimiento lo vemos en Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahí vemos el cumplimiento del nacimiento virginal
de nuestro Señor Jesús. Luego, Lucas 1:35 menciona, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Otro punto muy importante que habla la divinidad de nuestro Señor Jesús es el título de Hijo de Dios. Tal vez para nosotros el título de Hijo de Dios es, pues todos somos hijos de Dios, como si fuese algo tan sencillo, tan simple. Pero en el contexto judío, decir que eras hijo de Dios es hacerte igual a Dios. Porque Dios no puede, en este caso, si tuviera un hijo, tendría que ser de la misma esencia de él. Entonces, aquí vemos el cumplimiento en Lucas 1:35. Jesús de un... Y aquí a mí siempre me gusta enfatizar, todos somos instrumentos para Dios. Claro, Dios te usa en la medida que tú se lo permites. Me imagino, quiero pensar que Dios le agrada más usar a las personas más consagradas, más entregadas a Dios, que los creyentes que no andan en buenas obras. ¿Y qué voy con este comentario? Definitivamente la Virgen María, María misma, para que haya sido el instrumento que Dios utilizó para que su Jesús mismo, su Hijo unigénito, naciera en este mundo, no fue aleatorio. No dice mucho la Biblia acerca de la vida de María, pero seguramente ella fue una mujer consagrada, entregada a Dios. Y José, pues creo yo que también lo es. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cuando José se entera que María estaba embarazada? ¿Se acuerdan lo que José iba a hacer? La iba a dejar, ¿verdad? Pero ¿cómo la iba a dejar? Pero como que abajo, como que no quería que nadie se enterara. A escondidas. ¿Y saben por qué? ¿Por amor? Fíjense, yo creo que principalmente por amor. Y por amor y por fe a Dios y seguramente por amor a María. Porque la Biblia hablaba que si una mujer estaba embarazada, ustedes sabían, una mujer que fornicaba o adulterara, habrían que sido pedreada. Pero José no quería afectar a María. Entonces, eso nos habla también de un corazón de José, el padre. La otra que quiero comentarles es que un precursor con el espíritu de Elías prepararía el camino ¿de quién? De Jesús. ¿Y quién es ese precursor con el espíritu de Elías? ¿Saben? Juan el Bautista. ¿Qué era Juan el Bautista de Jesús? Eran primos. Si no estoy mal, primos hermanos. Fue profetizado que alguien prepararía el camino a Jesús, su mismo primo. Y dice Malaquías 4:5. Miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Este pasaje en parte está hablando acerca de la persona de Juan el Bautista, cómo él venía a preparar. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de los pecados. Movía a la gente a que se arrepintiera, que fuera bautizado. Ese mensaje definitivamente sirvió para que llegara, para que Jesús cumpliera esa palabra, para que la gente se arrepintiera. Pero Jesús venía a cerrar esa predicación con su muerte y resurrección, porque gracias a esto es que nosotros podemos venir arrepentidos de nuestros pecados y Dios nos puede quitar todo pecado. Y esto fue cumplido, lo podemos ver en Marcos 9:11 al 13. Entonces le preguntaron,
¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías? Jesús les contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Aquí hablando Jesús acerca de su primo. ¿Quién? Juan el Bautista. Jesús, hay un versículo, no viene aquí en esta presentación, que dice en Juan 1:12, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos a los que creen, a los que lo reciben y a los que creen en él, les da derecho a ser hijos de Dios. Parafraseado es lo que dicen estos dos versículos. ¿A qué vemos a esto? Que Jesús, dijimos que era rey, dijimos que era sacerdote, también era profeta Jesús. Y era un profeta para su pueblo. Pero ¿qué pasó? El mensaje de Jesús no fue bien recibido por su pueblo. Y tal vez podemos decir que gracias a eso, más a todos a los que le dieron a ser hechos hijos de Dios. De cierta manera, gracias a ese rechazo, es que hemos alcanzado todos salvación. Y es que vino la palabra de Dios hasta México, hasta Querétaro, hasta este punto. Fue profetizado, lo podemos ver en Deuteronomio 18:15. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Cuando este pasaje fue escrito, no estaban hablando de un profeta cualquiera, no estaban hablando de otro profeta de la genealogía de Leví, de la casa de Aarón. No, cuando estaban diciendo este pasaje, hablaban de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a traer la palabra de Dios directamente a todos nosotros. Y el cumplimiento de este pasaje lo vemos en Juan 6:14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda que es el profeta que esperábamos. Hoy estamos aprendiendo quién fue Jesús. Nuestro rey, es nuestro sacerdote y también es profeta. ¿Y quién es un profeta? Es alguien que trae la palabra de Dios. Muy interesante porque muchas veces no vemos a Jesús como profeta. No pienses Jesús es profeta. Y déjenme decirles que, por ejemplo, los musulmanes, los creyentes del Islam, a Jesús lo tienen en alta estima. De hecho, los musulmanes a Jesús lo ven como un profeta de Dios o de Alá, como él lo llaman a Dios, que vino para el pueblo de los judíos. Pero hasta ahí. No más. No es más que un profeta. Y para ellos su profeta, Mahoma, es todavía mayor que el profeta Jesús. Para nosotros Jesús efectivamente es un profeta o fue un profeta. Pero no solo eso. Es la diferencia. Obviamente los judíos a Jesús no lo ven ni como profeta ni como nada. Lo ven como un farsante. Si somos así estrictos, los musulmanes tienen un mayor respeto a nuestro Señor Jesús que los mismos judíos. Pero bueno, están mal como quiera al no reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Ya para empezar a cerrar, fue profetizado que Jesús mismo sería rechazado por su propio pueblo. ¿Y dónde fue profetizado? Este pasaje para mí
El capítulo más bonito de todo el Antiguo Testamento se halla en Isaías. Isaías 53, les recomiendo que lean muchísimo. Yo tengo una Biblia en mi casa y de manera simbólica la tengo abierta y siempre la tengo abierta en el capítulo de Isaías 53. Porque habla de nuestro Señor Jesús, cómo fue profetizado hace tantos años. El 3 que dice, fue despreciado, fíjense bien, no es el evangelio, no es ningún evangelio, no es el Nuevo Testamento, no es Pablo quien está hablando, es el profeta Isaías. Jesús, bueno, aquí no dice que Jesús, pero dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías profetizando que el pueblo judío estaba rechazando a su rey, a su sacerdote, a su profeta, a su Dios. Lo estaba rechazando y lo estaba olvidando. Y el cumplimiento de esa profecía lo podemos ver en Juan 1:11, que es el que les decía. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Lucas 19:14. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Imagínense, Jesús era descendiente del linaje real de David. A Jesús le correspondía el trono de Israel. Le correspondía a él. Y no por un tema de profecías únicamente, y no por un tema de que Jesús era Dios. Legítimamente le correspondía el trono. Rey de Israel. Pero no lo quisieron. Lo rechazaron. Lucas 20:13-14, ¿qué dice? ¿Qué haré? Se preguntó el dueño. Esta es una parábola. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Bueno, antes de leer esto, no sé si ustedes recuerdan esta parábola, donde habla que una persona que era dueño de una tierra, de una propiedad, mandaba a personas para hablarle a los súbditos, a la gente que tenía ahí, que trabajaba su tierra. Le mandó uno, lo apedrearon, lo mataron, mandó dos, mandó tres, y a todos los mataban, porque eran unos súbditos o unos esclavos malos. ¿Y qué hizo este propietario? Ya sé qué haré. Voy a enviar a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Esta parábola de estos súbditos, de esta propiedad y de estos hombres que envió, hablan de Israel. Hablan cómo el pueblo judío, Dios le mandaba profetas. ¿Y qué hacían con los profetas el pueblo judío? Los apedreaban, los mataban, porque no querían escuchar la palabra de Dios. Y luego, esta parte de que envía a su hijo se refiere a Jesús, que decía, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslos y nos quedaremos con la propiedad. Recuerden, es una parábola. Una parábola es una enseñanza que no necesariamente sucedió de esa manera. Sin embargo, Jesús la expresaba para enseñar un mensaje. Y el mensaje es que el rey de los judíos había sido rechazado por su propio pueblo. Lucas 20:15, para terminar este punto. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Bueno, es parte del mismo pasaje, perdón. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Aquí termina que a esta persona, el hijo del dueño de este viñedo, lo asesinaron. Y Jesús termina esta parábola diciendo, ¿qué creen que hará el dueño?
¿Qué creen que harán con ellos el dueño del viñedo? No, pues, imagínense. Venganza. Los mata a todos, los pone de esclavos de una manera más agresiva. No sé qué puede hacer. Arrastra hasta las familias de estas personas. Yo me imagino que las personas cuando escucharon este mensaje habrán dicho, qué malvadas personas son. ¿Cómo pudieron haber matado? Y no se daban cuenta que los judíos estaban por hacer lo mismo. Y luego nosotros podemos decir, ¿qué? A estos judíos tan malos que son, ¿cómo vieron que cruzaron el mar? ¿Cómo el mar en seco? ¿Cómo vieron que cayó maná del cielo? ¿Cómo vieron que hasta tenían codornices, tenían carne, tenían todo, tenían una lumbrera en la noche y tenían una buena sombra? ¿Cómo los judíos siguen siendo de infieles, de no creyentes? Algunos otros pueden decir, pero ¿cómo es posible que los judíos hayan matado a Jesús? Algunos otros pueden decir, ay, estos discípulos no vieron todos los milagros y todavía Pedro le negó 3 veces a Jesús. No se dan cuenta que nosotros hacemos lo mismo. No somos mejores que aquellos judíos que mataron a Jesús. No somos mejores que aquellos discípulos que rechazaron, que negaron, que corrieron de Jesús cuando iba a ser muerto. Somos iguales. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocemos a Jesús, muchas veces vivimos como si no lo conociéramos. Bueno, esto ya lo dije ahorita, ¿verdad? Sus discípulos lo abandonarían. En Zacarías 13:7 dice, despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. Este pasaje está profetizando de la muerte de Jesús y cómo sus ovejas se dispersarían. Fue profetizado por Zacarías. Y su cumplimiento lo vemos en Mateo 26:31. En el camino, Jesús les dijo, esta noche todos me abandonarán. Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Fíjense bien, Jesús mismo está citando Zacarías 13:7, donde iban a matar al pastor y donde las ovejas se iban a dispersar. Jesús cita textualmente el pasaje en Mateo 26:31, que es el que acabo de leerles. Luego, Marcos 14:27 al 28. En el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Aquí Jesús está prediciendo su muerte, pero también ¿qué? Su resurrección. Estaba profetizado que aún sus allegados lo abandonarían. Yo prometí que iba a hablar poquito, perdón. Según no iba a tener voz. Pero ya voy a terminar. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Sí, recordemos el nacimiento de Jesús. Pero lo más importante de todo no es su nacimiento. Lo más importante de nuestra fe es su muerte y su resurrección. Porque fue profetizado que nuestro Señor Jesús iba a morir, pero también fue profetizado que nuestro Señor iba a resucitar. Porque tú no me dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Salmo 16:10. El rey David estaba hablando este pasaje, pero no estaba hablando de él mismo.
Estaba hablando de su descendiente directo, de Jesús mismo, que Él no se iba a quedar en la tierra, que Él no iba a estar muerto, sino que iba a resucitar. Y todos sabemos que este pasaje se cumplió. En tantas partes del Nuevo Testamento vemos. Ahora sí que los que le voy a comentar son tan poquitos. Mateo 28, 5 al 6. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan a ver el lugar de su cuerpo. Ahora vemos cómo Marcos lo relata. Pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Y por último, yo quiero vean todas las perspectivas de cada evangelio. Lucas, cómo lo detalla. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debería de ser traicionado y entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Y por último, quiero que vean cómo Juan relata esta parte de la palabra de Dios. Entonces le dijo a Tomás, de otra manera muy distinta, ¿verdad? Y este pasaje habla de nosotros también. Este pasaje es el que más me gusta, porque cuando están hablando de este pasaje, están hablando de ti. De ti, Olaf, de ti, Alejandra, Francisco, yo, Jesús, Katsiri, de todos nosotros. En este pasaje, Dios está pensando en cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Y ahí viene, bueno, después, mi Señor y mi Dios, reconociendo la deidad de Jesús, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. No hemos visto a Jesús. ¿Alguien vio a Jesús? ¿Alguien ha metido su mano en su costado? ¿Alguien metió su dedo en su mano? No lo hemos visto. Luego aquí estamos y hemos creído. Pues somos benditos, porque hemos creído en nuestro Señor Jesús, a pesar de no haberle visto. Y la fe, y nuestra fe, se basa, se fundamenta en que nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Como dice el apóstol Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. De nada serviría. Y como diría Pablo, seríamos los más dignos de pena, de que pobres personas, cristianos que creen en algo que no sucedió. Nuestro Señor Jesús resucitó. Y eso es lo más importante para todo creyente. Que nuestro Dios está con nosotros. Que nuestro Dios venció a la muerte. Y Jesús está a la diestra del Padre. Y la última vez que Jesús estuvo en la tierra y cenó con sus discípulos, comió del pan, tomó del vino. ¿Y qué dijo Jesús? No volveré a tomar vino hasta que no vuelva por ustedes. Ya tiene más de 2000 años Jesús sin tomar vino. Un día volverá. Y dice la Biblia que en esa fiesta, de acuerdo al pasaje de la Biblia, habrá un gran festín donde habrá, no sé si cabrito como en Monterrey o cordero o barbacoa de borrego de aquí. Pero va a haber un buen, o carnes asadas, un corte,
tocinetas o el corte de Nueva York o un tomahawk, el grandote, no sé. Pero lo que sí es que cuando Cristo venga, habrá una gran fiesta. Y la Biblia habla que habrá un muy buen vino. Yo quiero decirles a mis hermanos que si no les gusta el vino, cuando estemos con Jesús, pues no sé si pueden escoger entre vino y agua, pero no creo. Refresco, estoy seguro que no va a haber refresco. Menos Coca ni Pepsi, ni jarritos ni barrilitos. Pero sí va a haber un gran festín, donde vamos a gozarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra confianza, que nuestra vida en esta tierra es pasajera, pero la vida con nuestro Señor es eterna, es para siempre. Así que no te desanimes en este mundo que estás sufriendo, que te está costando vivir por cualquier cosa. Fija tus ojos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que esta época, recuerden a Jesús por sobre todas las cosas. No les digo que no se junten con su familia, que no den regalos. Háganlo. Si a ustedes les agrada, háganlo. Pero por favor, recuerden a nuestro Señor Jesús. Eso es lo más importante. Y pues ahora sí ya se acabó mi voz. Ya no puedo hablar más y también el tema ya se terminó. Muchas gracias por este momento y pues vamos a continuar.